El esposo acababa de fallecer, y el suegro obligó a la nuera a tener un hijo con él. Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. Valentina permanecía quieta dentro de la iglesia, y cada campanada que resonaba se sentía como una herida más en su corazón. El ataúd de Alejandro reposaba frente al altar, rodeado de coronas de flores blancas que simbolizaban el luto y la pena. Sin embargo, para Valentina, nada podía llenar el abismo que había dejado su partida. Su esposo se había ido demasiado pronto, víctima de un accidente automovilístico que nadie pudo prever. Tenía muy presente el instante en que recibió la llamada de la policía. Aquella noche, Alejandro le había advertido que volvería tarde por una reunión importante, pero el amanecer ya se asomaba cuando su celular sonó. La voz grave y seria del oficial le dio la noticia devastadora, y el mundo de Valentina se desmoronó por completo. La familia González permanecía firme a su lado, en silencio. Don Luis, el padre de Alejandro, llevaba un traje negro, con el rostro serio, sin mostrar la menor señal de dolor. Doña Estela, la madre del fallecido, tenía los ojos hinchados, pero su expresión se mantenía serena. Diego, el hermano menor de Alejandro, mantenía la cabeza baja, evitando cruzar miradas con Valentina. Ninguno de ellos la abrazó, ni le ofreció una palabra de consuelo. Tras la misa, mientras se dirigían al cementerio, Valentina caminaba junto al féretro de su esposo, con pasos lentos y pesados. El viento soplaba con fuerza, haciendo volar su velo negro, pero no tenía energías para sujetarlo. De pronto, una mano tocó su hombro. Valentina, tienes que ser fuerte, dijo la voz profunda de Luis, sin un ápice de ternura. Ella se giró, con los ojos llenos de lágrimas, mirándolo fijamente. ¿Cómo quieres que sea fuerte si Alejandro ya no está? Luis no contestó, solo asintió con la cabeza y luego le indicó a Diego que ayudara a su madre a subir al automóvil. Valentina sintió una incomodidad creciente. Aquella familia le resultaba demasiado fría, demasiado lejana, como si la muerte de Alejandro no les afectara en lo más mínimo. Después del entierro, Luis se le acercó a Valentina y le propuso que se quedara un tiempo en la mansión González. No deberías estar sola ahora. Esta casa sigue siendo tu hogar. Valentina sabía que esa había sido la casa donde Alejandro creció, pero desde que se casaron, habían vivido por su cuenta. La idea de mudarse a esa enorme mansión con la familia de su esposo le provocaba cierta inquietud. Sin embargo, doña Estela también intervino, con voz suave. Quédate el tiempo que necesites, hasta que te sientas más tranquila. No queriendo parecer malagradecida, Valentina aceptó con un leve gesto de cabeza. Desde el momento en que se instaló en la mansión González, Valentina empezó a notar que el ambiente allí era muy distinto. Aunque la casa era imponente, una sensación de frialdad extraña la envolvía. Estaba en la habitación que había compartido con Alejandro, pero cada vez que salía, sentía que alguien la observaba. Al principio pensó que era solo su imaginación, fruto del dolor, pero poco a poco se dio cuenta de que era algo más real. Cada vez que pasaba frente al despacho de Luis, él la miraba fijamente. Su mirada no era la de un suegro hacia su nuera, sino la de un depredador observando a su presa. Valentina se sentía incómoda, pero no se atrevía a decir nada. Una noche, cuando bajó a la sala para tomar agua, vio a Luis sentado en la oscuridad, con una copa de vino en la mano. Él no habló de inmediato, solo la observó en silencio. ¿No puedes dormir?, preguntó él con voz grave y tranquila. Valentina dudó un instante, pero luego asintió. No, todavía no me acostumbro a la ausencia de Alejandro. Luis sonrió, una sonrisa extraña. Te acostumbrarás. Eres parte de esta familia, Valentina. Había algo en la forma en que lo decía que le provocó escalofríos. Valentina bajó la cabeza y se alejó rápidamente. A la mañana siguiente, se encontró con Natalia, una de las sirvientas que llevaba muchos años trabajando en la mansión. Natalia era una mujer de mediana edad, amable, y siempre trataba bien a Valentina. Mientras acomodaban la mesa del desayuno,
Natalia bajó la voz y dijo en tono confidencial. Señora Valentina, le aconsejo que tenga cuidado. Valentina se sobresaltó. ¿Cuidado con qué? Natalia miró a su alrededor, asegurándose de que nadie pudiera oírlas, y susurró. Don Luis, no es el hombre que todos creen que es. Valentina frunció el ceño. ¿Qué quiere decir con eso, Natalia? Antes de que Natalia pudiera responder, una voz las interrumpió. ¿Qué están susurrando? Luis apareció en la puerta del comedor, con una mirada penetrante. Natalia bajó la cabeza de inmediato, evitando el contacto visual. Valentina sintió su corazón acelerarse. No es nada, solo le estaba preguntando a Natalia sobre el itinerario de hoy. Luis miró fijamente a Valentina durante un largo rato, luego asintió con la cabeza. Bien, de ahora en adelante, si necesitas algo, pregúntamelo directamente a mí. Valentina no respondió, solo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. En los días siguientes, la sensación de ser observada se volvió cada vez más evidente. Luis siempre aparecía de repente cada vez que ella iba a algún lugar de la casa. Parecía como si él supiera cada uno de sus movimientos. Una noche, Valentina se despertó en medio de la noche, y sintió que alguien estaba parado frente a la puerta de su habitación. Contuvo la respiración, tratando de escuchar con atención. Después de unos minutos, oyó pasos que se alejaban. A la mañana siguiente, le preguntó a Natalia. ¿Anoche alguien pasó por el pasillo? Natalia negó con la cabeza. Nadie tiene permitido andar por ahí de noche, a menos que el señor Luis lo ordene. Valentina sintió que el estómago se le encogía. Si nadie tenía permitido caminar de noche, entonces ¿quién era la persona que estaba frente a su puerta? Ese mismo día, mientras caminaba por el jardín, accidentalmente escuchó una conversación entre dos sirvientes, Antonio y Carmen. Últimamente, el señor Luis parece estar más interesado en la señorita Valentina de lo normal, dijo Antonio en voz baja. Carmen se estremeció. No digas eso, no podemos hacer nada al respecto. Valentina sintió como si el mundo entero se derrumbara bajo sus pies. Todo estaba empeorando, y ella sabía que la verdadera pesadilla apenas comenzaba. Valentina se sentó en su habitación, con las manos fuertemente entrelazadas. Durante los últimos días, la inquietud dentro de ella había crecido cada vez más. La presencia de Luis no era solo una sombra que la acechaba, sino una amenaza invisible que cada vez la apretaba con más fuerza. Recordaba claramente su mirada, la forma en que él la observaba como si ya no fuera una persona, sino una posesión de la familia González. La sensación de estar prisionera, de ser vigilada a cada instante, la asfixiaba. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, escuchó un golpe en la puerta. Adelante, dijo, pensando que era Natalia trayéndole el té. Pero cuando la puerta se abrió, Valentina se quedó paralizada. Luis entró, con un paso tranquilo pero cargado de una opresión invisible. Cerró la puerta detrás de él, se acercó a una silla cercana y se sentó. ¿Sabes por qué te pedí que te quedaras en esta mansión? Su voz era profunda y serena, pero contenía algo aterrador. Valentina tragó en seco. Porque, la familia quiere que no esté sola en este momento. Luis soltó una leve risa, pero esa sonrisa hizo que Valentina se estremeciera. No, te quedaste porque tengo algo importante que decirte. Valentina sintió la garganta seca. Retrocedió en silencio, pero Luis permaneció en la misma postura tranquila, como si tuviera el control absoluto de la situación. Eres la esposa de Alejandro. Te has convertido en parte de la familia González. Y creo que entiendes cuál es tu responsabilidad. Ella frunció el ceño. ¿A qué se refiere, padre? Luis la miró por un largo momento antes de hablar lentamente. Alejandro ha muerto, pero la familia González no puede quedarse sin un heredero. Un escalofrío recorrió la espalda de Valentina. Contuvo la respiración. Entonces, Luis se inclinó hacia adelante, con la mirada fría como el hielo. Tienes que darle otro hijo a esta familia. Y la persona más adecuada para ser el padre soy yo.
El tiempo pareció detenerse. Valentina se quedó congelada, con los ojos muy abiertos, el corazón latiendo con fuerza. ¿Qué está diciendo, padre? Su voz casi se quebró. Luis no parecía estar bromeando. Seguía sereno, como si estuviera hablando de un asunto completamente razonable. No has oído mal. Alejandro ha muerto, pero aún puedes cumplir con tu deber. Esta familia necesita un heredero, y yo soy quien puede garantizarlo. Valentina se levantó de un salto de la cama, retrocediendo hasta pegarse a la pared. No, esto está mal. Usted no puede obligarme a hacer algo tan horrible. Luis se puso de pie lentamente, sin apartar la mirada de ella. No te estoy obligando, solo estoy diciendo la verdad. No tienes otra opción, Valentina. Ella sentía que todo su cuerpo temblaba, las lágrimas le brotaron de los ojos. Usted no tiene derecho, esta es mi vida. Luis esbozó una leve sonrisa. ¿Crees que tienes derecho a decidir? Ya eres parte de esta familia. Todo lo tuyo me pertenece. Valentina gritó, su voz se quebró en la desesperación. Nunca haré eso, no sueñe con ello. Luis suspiró, como si estuviera decepcionado por el comportamiento de una niña terca. Valentina, no hagas que esto sea más difícil de lo que ya es. Te daré tiempo para pensarlo. Se acercó más, inclinándose para susurrarle al oído. Pero no será por mucho tiempo. Dicho esto, Luis salió de la habitación sin más, dejando a Valentina derrumbada en el suelo, llorando en silencio. A la mañana siguiente, Valentina despertó con un dolor de cabeza insoportable. Había llorado toda la noche, pero nadie había venido a ayudarla. Nadie en esa mansión estaba de su lado. ¿Qué debía hacer? No podía aceptar lo que Luis le exigía. Pero él tenía demasiado poder. Controlaba todo dentro de aquella casa. Decidió hablar con Natalia. Encontró a Natalia en la cocina y la llevó a un rincón apartado. Natalia, tienes que ayudarme. Natalia miró alrededor, y le respondió en un susurro. ¿Qué sucede, señorita Valentina? Valentina se mordió el labio y luego habló con determinación. Tengo que salir de aquí. Luis, él quiere que tenga un hijo con él. Natalia se puso pálida de inmediato. Dios mío, susurró, con los ojos llenos de miedo. ¿Puedes ayudarme? Tengo que escapar de aquí. Natalia negó con la cabeza repetidamente, al borde del llanto. Lo siento, señorita Valentina. No puedo. Tengo una familia, tengo hijos. Si el señor Luis se entera, no viviré para contarlo. Valentina sintió que caía al vacío. ¿Nadie va a ayudarme?, preguntó, con la voz quebrada. Natalia solo bajó la cabeza. Valentina se alejó, sus pasos eran pesados. Se dio cuenta de que estaba completamente sola. Aquella tarde, Luis la llamó al salón. Ella entró, intentando mantenerse serena, pero al ver a un hombre vestido de traje junto a Luis, el corazón se le hundió. Valentina, este es el doctor Eduardo. Lo he llamado para que revise tu estado de salud. Valentina miró al doctor con desconfianza. No necesito un médico. Estoy bien. Luis sonrió fríamente. No te pregunté si lo necesitas o no. Solo tienes que obedecer. Ella apretó los puños con fuerza. No, no quiero. Luis se acercó lentamente, su voz era baja y amenazante. No hagas que las cosas sean más difíciles, Valentina. El doctor Eduardo miró a Luis y asintió. Entiendo, señor. Se acercó, pero Valentina retrocedió bruscamente. No, no me toque. Pero dos sirvientes hombres entraron y sujetaron con fuerza sus brazos. Valentina se debatía, las lágrimas le corrían por el rostro. Suéltenme. No quiero, no hagan esto. Luis permanecía allí, observándola con calma mientras ella luchaba como un animal atrapado. Entenderás que resistirte es inútil, Valentina. En ese momento, ella sintió una desesperación absoluta. Debía encontrar la manera de escapar de ese lugar, antes de que fuera demasiado tarde. Valentina se sentó en la cama, con las manos cubriéndose la cabeza, el cuerpo le temblaba de miedo. No podía creer lo que estaba sucediendo. Luis no solo controlaba todo en esa mansión,
sino que además estaba decidido a convertirla en una marioneta en sus manos. La verdadera pesadilla había comenzado. Miró a su alrededor. Esa habitación había sido el lugar donde ella y Alejandro compartieron días de felicidad, pero ahora se sentía como una lujosa prisión. Desde que Luis había declarado sus horribles intenciones, Valentina se dio cuenta de que ya no tenía libertad. Él le había quitado todos los medios de comunicación. Su teléfono móvil fue confiscado a la mañana siguiente. Cuando intentó preguntarle a Diego, el hermano menor de Alejandro, al respecto, él solo bajó la cabeza y murmuró: «Sé que esto es terrible, pero no puedo hacer nada». Valentina lo miró fijamente. «Diego, tu hermano acaba de morir, y tu padre me está obligando a algo monstruoso. ¿En serio piensas quedarte de brazos cruzados?». Diego tragó saliva, evitando mirarla a los ojos. «No lo entiendes, Valentina. Papá lo controla todo. Si me opongo a él, perderé todo». Valentina soltó una risa amarga. «¿Y yo qué? ¿Acaso no soy una persona? ¿O solo soy un juguete para que tu padre haga lo que quiera?». Diego permaneció en silencio, y solo dijo una última frase: «Lo siento». Luego se dio la vuelta y se alejó. Valentina sintió ganas de gritar. Había esperado que Diego fuera un aliado, pero resultó ser un cobarde más. En los días siguientes, Valentina se sintió como una verdadera prisionera. Todas las llamadas hacia el exterior estaban bloqueadas. Cuando intentó usar el teléfono fijo del salón para llamar a Raquel, la mejor amiga de Alejandro, una de las sirvientas Carmen, se acercó de inmediato y la interrumpió. «Lo siento, señorita Valentina, pero el señor Luis ha dado órdenes de que nadie puede hacer llamadas al exterior». Valentina, furiosa, respondió: «No soy una prisionera, deja ese teléfono ahora mismo». Pero Carmen se mantuvo firme. «Lo siento, no puedo desobedecer las órdenes del señor». Valentina solo pudo mirarla fijamente, sintiendo cómo su corazón latía con fuerza por la rabia y el miedo. Cada vez que salía de su habitación, era vigilada. Antonio, uno de los sirvientes más leales de Luis, siempre estaba cerca de la puerta de su habitación. Cada vez que Valentina bajaba las escaleras, él fingía estar ocupado, pero en realidad sus ojos no la perdían de vista. Una vez, intentó acercarse a la puerta principal, pero antes de que pudiera tocar el picaporte, Antonio habló con voz monótona: «Señorita Valentina, creo que no debería ir a ningún lado». Valentina se volvió hacia él, furiosa. «Solo quiero salir a tomar un poco de aire». Antonio se encogió de hombros. «Lo siento, pero el señor Luis no permite que usted salga de la mansión sin su consentimiento». Valentina sintió cómo la rabia le hervía por dentro, pero sabía que discutir con Antonio no serviría de nada. Estaba realmente prisionera. 3 días después, Luis la llamó al salón. Cuando entró, vio que el doctor Eduardo ya estaba allí. «Hola, Valentina, siéntate», dijo Luis con voz serena. Valentina lo miró con desconfianza, pero aún así se sentó. El doctor Eduardo la observó con una expresión de evaluación. «He venido a hacerle un chequeo de salud». Valentina entrecerró los ojos. «No necesito ningún chequeo, estoy perfectamente bien». Luis sonrió. «Creo que deberías hacer caso. Tu salud es muy importante para el futuro de esta familia». Valentina sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. «No soy una propiedad de nadie». «No estoy de acuerdo». Luis negó lentamente con la cabeza. «No tienes derecho a negarte». El doctor Eduardo abrió su maletín de instrumentos. «Solo necesitamos hacer una revisión básica, señorita Valentina. Esto es por su propio bien». Valentina se levantó de golpe de la silla, con la voz temblando de ira. «No, no lo permito». Luis suspiró y se volvió hacia Antonio. «Sujétenla». De inmediato, 2 sirvientes hombres se acercaron y la sujetaron firmemente de los brazos. Valentina luchaba, las lágrimas le brotaban sin control. «Suéltenme, no tienen derecho a hacerme esto». Pero nadie la escuchó. El doctor Eduardo se acercó y le tomó la muñeca para medirle el pulso. Ella sintió una repulsión que le calaba hasta los huesos. Luis la observaba,
Su voz era baja pero cargada de amenaza. Esto es solo el primer paso. Será mejor que aprendas a aceptar tu destino. Valentina rompió en llanto. Sabía que si no actuaba pronto, lo perdería todo. Cuando finalmente la soltaron, su cuerpo estaba exhausto. Regresó a su habitación y se tumbó en la cama, con los ojos abiertos, fijos en el techo. Nadie iba a ayudarla, nadie estaba de su lado. Luis era demasiado poderoso, incluso Diego no se atrevía a enfrentarse a él. Estela, su suegra fallecida, guardaba silencio absoluto frente a lo que estaba ocurriendo. Valentina apretó los puños con fuerza. No podía aceptar ese destino. Tenía que escapar. ¿Pero cómo? Miró hacia la ventana y vio que Antonio estaba de guardia en el pasillo. No tenía teléfono, no había nadie que la ayudara, y no podía salir al exterior. Estaba realmente atrapada, y Luis no se detendría hasta conseguir lo que quería. Las lágrimas de Valentina cayeron sobre la almohada. Nunca antes se había sentido tan desesperada. Pero en el fondo de su corazón sabía que, aunque tuviera que sacrificarlo todo, no dejaría que Luis ganara. Aunque tuviera que entregar su vida, ella escaparía de ese lugar. Valentina se quedó sentada en la cama, con las lágrimas ya secas, pero el miedo seguía oprimiéndole el alma. No podía escapar, no podía pedir ayuda. Luis controlaba absolutamente todo. Se sentía como un pájaro enjaulado, observada, vigilada y controlada. Vigilada, prisionera de un hombre que no la consideraba un ser humano. Sabía que si seguía demorándose, sería aplastada bajo el poder de él. Tenía que hacer algo, pero ¿cómo? Si todas las puertas estaban cerradas con llave, si cada paso que daba estaba siendo vigilado. Al día siguiente, Valentina intentó acercarse a doña Estela. Si había alguien en esa mansión que pudiera ayudarla, alguien cuyo corazón aún conservara un poco de compasión para escucharla, tenía que ser ella. Cuando entró al salón, vio a Estela sentada en silencio en un sillón, con la mirada perdida en la distancia. Valentina respiró hondo y se acercó, su voz suplicante. «Mamá, necesito hablar con usted». Doña Estela levantó la vista. Sus ojos mostraban cierto cansancio, pero no la frialdad que había en los de Luis. Valentina se sentó a su lado, esforzándose por mantener su voz firme. «Mamá, ¿sabe lo que Luis me está obligando a hacer?». Doña Estela no respondió de inmediato. Después de un largo silencio, soltó un suspiro leve. «Lo sé». Valentina apretó los puños, su corazón latía con fuerza descontrolada. «Entonces, ¿me va a ayudar? No puedo vivir así, no puedo soportarlo más». Pero doña Estela negó lentamente con la cabeza, sus ojos oscurecidos por la tristeza. «No lo entiendes, Valentina. Él no es alguien contra quien se pueda luchar. He vivido toda la vida con él. Lo conozco bien. Si te resistes, solo te traerá más sufrimiento». Valentina la miró fijamente, sintiendo que un balde de agua fría le caía en el pecho. «¿Entonces va a permitir que viva como una prisionera? ¿No siente compasión por mí?». Doña Estela cerró los ojos, sus manos temblaban. «No es que no te quiera. Es que no puedo hacer nada». La rabia le subió de golpe al pecho a Valentina. «Sí puede, solo que tiene miedo de él. Pero no entiende que él no se detendrá. Algún día, va a hacerme daño». Doña Estela abrió los ojos, y en ese instante Valentina vio algo en su mirada. Un dolor silencioso, una impotencia total. «No quiero que sufras lo que yo he sufrido», susurró, pero al momento siguiente desvió la vista. «Pero no puedo ayudarte». Valentina apretó los dientes con fuerza, la decepción quemándole por dentro. Si ni siquiera su suegra quería ayudarla, ¿en quién más podía confiar? Se puso de pie, la mirada endurecida. «Si usted no me ayuda, encontraré la forma yo sola». Y se alejó sin mirar atrás, dejando a doña Estela sentada en la sombra de un miedo que conocía demasiado bien. Pero la pregunta seguía siendo, ¿qué podía hacer? Luis lo controlaba todo, incluso si intentaba pedirle ayuda a Natalia, la única sirvienta que mostraba algo de compasión, ella solo negaba con la cabeza, aterrorizada. «Lo siento»,
señorita Valentina. Pero si el señor Luis se entera, yo no viviré para contarlo. Nadie se atrevía a ayudarla. Estaba completamente sola. Valentina trató de encontrar la manera de comunicarse con el exterior. Una noche, cuando toda la mansión estaba sumida en el silencio, salió sigilosamente de su habitación, cuidando de no hacer el más mínimo ruido. Sabía que en el despacho de Luis había un teléfono fijo y, si tenía suerte, quizás podría llamar a Raquel o a alguien que pudiera ayudarla. Pero apenas llegó al pasillo, se sobresaltó al ver a Antonio de pie junto a la puerta, con los brazos cruzados, mirándola. «Es tarde, señorita Valentina. ¿A dónde se dirige?» Valentina apretó los puños, esforzándose por mantener la calma. «Solo quiero ir a la cocina por un vaso de agua». Antonio esbozó una sonrisa torcida. «Llamaré a Carmen para que le lleve agua. No necesita ir a la cocina». Valentina rechinó los dientes. Sabía que no podía hacer nada, así que regresó a su habitación. Pero al entrar, casi rompió en llanto por la rabia contenida. No había salida. Estaba realmente encerrada. En los días siguientes, Luis se volvió cada vez más descarado. Cada vez que la miraba, sus ojos ya no ocultaban el deseo de posesión. Constantemente decía cosas que la hacían sentir asqueada. «Deberías aceptar la realidad, Valentina. Cuanto antes lo hagas, menos sufrirás». Una vez, mientras ella estaba sentada en la biblioteca tratando de encontrar algo de paz, él entró y se paró justo detrás de ella. «Podrías convertirte en la mujer más poderosa si sabes cómo seguir la corriente». Valentina se estremeció y se puso de pie de golpe. «No quiero poder, solo quiero ser libre». Luis sonrió con desdén. «¿Libre? ¿Crees que aún tienes elección?». Esa noche, Valentina no pudo dormir. Recordaba los días junto a Alejandro, las memorias felices, la sonrisa de él. Ella había sido una mujer llena de vida, pero ahora solo era una prisionera. Si Alejandro estuviera vivo, jamás habría permitido que ella acabara en esta situación. No podía seguir así. Si no hacía algo, lo perdería todo. Decidió intentar escapar. Valentina se dio cuenta de que cada noche, Natalia era quien le llevaba el té, y siempre iba sola. Si lograba que Natalia confiara en ella, quizás podría ayudarla a encontrar la salida. Esa noche, cuando Natalia llevó el té a su habitación, Valentina le sujetó la mano de repente. «Natalia, por favor, se lo ruego. No puedo quedarme aquí ni un día más». Natalia mordió su labio, sus ojos llenos de duda. «Lo siento mucho, señorita Valentina. Pero si el señor Luis se entera». Valentina le apretó la mano con fuerza, su voz quebrada. «Si no me ayudas, voy a morir aquí». Natalia tembló y luego miró rápidamente a su alrededor. «Hay una puerta detrás de la cocina, pero siempre hay alguien vigilando. Si realmente quieres escapar, tendrás que encontrar la forma de distraerlos». El corazón de Valentina latía con fuerza. Al menos tenía un pequeño rayo de esperanza. Sabía que no podía hacer esto sola, pero si había una oportunidad, por mínima que fuera, la aprovecharía. Lo que Valentina no sabía era que, en ese mismo momento, Luis estaba de pie al final del pasillo, observándolo todo. Él ya había previsto esto. Y si Valentina pensaba que podría escapar fácilmente, estaba muy equivocada. La desesperación envolvía a Valentina como una enorme red que se cerraba cada vez más, sin dejarle ninguna salida. Ya no tenía libertad, no podía comunicarse con nadie en el exterior y, ahora, Luis comenzaba a controlar incluso su mente. Pero aunque la llevaran al límite, Valentina sabía que no podía aceptar ese destino. Debía escapar de ese lugar, a cualquier precio. 3 días después de la conversación con Natalia, Valentina observó cuidadosamente todos los movimientos en la mansión. Se dio cuenta de que cada noche, entre las 10 y las 11, el equipo de seguridad de Luis hacía el cambio de guardia. Durante esos 10 minutos, la vigilancia era menos estricta y tal vez podría aprovecharlos. Pero el mayor problema era que la puerta trasera de la mansión siempre estaba custodiada, y si intentaba salir sin un plan bien elaborado,
la atraparían de inmediato. Necesitaba una distracción. Esa noche, cuando Natalia entró a su habitación con el té como siempre, Valentina le tomó la mano con fuerza. Su voz era casi un ruego. Natalia, usted es mi única esperanza. Si no salgo de aquí ahora, no voy a sobrevivir. ¿Puede ayudarme? Natalia dudó, sus ojos reflejaban el miedo. Yo, no lo sé, señorita Valentina. Si el señor Luis se entera, me castigará. Valentina le apretó la mano aún más, sus ojos suplicantes. No le pido que haga algo peligroso. Solo necesito una pequeña oportunidad para escapar. Si puede ayudarme con una sola cosa, le estaré eternamente agradecida. Natalia la miró en silencio durante un largo momento, luego suspiró pesadamente. No puedo abrirle la puerta, pero hay otra manera. En la cocina hay un pasadizo que lleva al almacén. Puedo dejarlo abierto, pero solo durante 5 minutos. Si logra llegar a tiempo, podrá salir por ahí. El corazón de Valentina latía desbocado, como si una última chispa de luz hubiera aparecido en medio de la oscuridad. Gracias, Natalia. Nunca olvidaré esto. Pero antes de que Valentina pudiera sentir alivio, la puerta de su habitación se abrió de golpe. Luis estaba ahí. Su rostro mostraba la misma calma de siempre, pero sus ojos tenían el filo de una cuchilla en la garganta de Valentina. Natalia bajó la cabeza al instante, sus manos comenzaron a temblar. Señor, balbuceó. Luis entró y cerró la puerta tras él. El ambiente se volvió sofocante, casi insoportable. Valentina, veo que tú y Natalia están teniendo una conversación bastante interesante. Su voz era grave, pero cargada de peligro. Valentina apretó los puños, esforzándose por mantenerse serena. Solo hablábamos de cosas normales, nada importante. Luis sonrió con frialdad, avanzando lentamente hacia ella. Creí que eras más inteligente que eso, Valentina. ¿De verdad piensas que puedes escapar de aquí? Ella dio un paso atrás. No sé de qué estás hablando, padre. Luis la observó fijamente durante un largo momento y, de repente, se giró hacia Natalia. Sal de aquí. Natalia inclinó la cabeza de inmediato y prácticamente salió corriendo de la habitación. Cuando la puerta se cerró, Luis se acercó aún más. Valentina, he sido muy paciente contigo. Pero sigues sin entender que nadie puede desafiarme. Le levantó el mentón con la mano, obligándola a mirarlo a los ojos. Te di la oportunidad de aceptar esto voluntariamente. Pero si insistes en seguir jugando a la rebelde, no voy a tener piedad. Valentina apartó bruscamente la cabeza de su mano, su voz temblaba de furia. Usted es un monstruo. Luis no se enojó, solo sonrió, pero esa sonrisa la hizo estremecer aún más. Muy pronto entenderás que resistirte solo te traerá más dolor. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, pero antes de salir, se volvió una vez más. Deja de pensar en escapar, Valentina. Porque ahora, te estaré observando. En todo momento, en cualquier lugar. La puerta se cerró de golpe. Valentina cayó de rodillas sobre la cama, sintiendo que el mundo entero se desmoronaba a su alrededor. Sabía que había sido descubierta. Y eso significaba que, Luis ya no se contendría. A la mañana siguiente, Valentina se dio cuenta de que Luis no había estado bromeando. 2 sirvientes hombres se mantenían siempre frente a la puerta de su habitación. Todas las ventanas estaban cerradas herméticamente. Cada vez que bajaba a la cocina, Antonio la seguía sin despegarse de ella. Intentó salir de la mansión, pero antes de tocar la puerta principal, Carmen se acercó, su voz suave pero cargada de advertencia. El señor Luis quiere que usted se quede en la casa hoy, señorita Valentina. Valentina apretó los puños con fuerza. ¿Y si no quiero? Carmen solo sonrió con tranquilidad. Me temo que usted no tiene elección. Valentina se sentía como un animal acorralado, sin ningún escape. Luis lo controlaba todo, y ahora, él no iba a dejar que se escapara otra vez. Esa noche, Valentina se sentó en la oscuridad, las lágrimas corriéndole en silencio por las mejillas. Había fallado. Estaba completamente prisionera.
Esa pesadilla nunca terminaría. Lo que Valentina no sabía era que al día siguiente, Luis tomaría una decisión que la haría caer en el verdadero infierno. Valentina se encogía en un rincón de la habitación, su cabeza apoyada sobre las rodillas, el cuerpo temblando por el estrés y la desesperación. Había hecho todo lo posible por escapar de aquella mansión, pero Luis había anticipado cada uno de sus movimientos. Ahora él ya no tenía paciencia. Ahora ni siquiera intentaba ocultar sus intenciones. A la mañana siguiente, cuando Valentina bajó al comedor, Luis ya estaba allí, sentado a la mesa. En una mano sostenía una taza de café y con la otra hojeaba tranquilamente el periódico. Cuando ella entró, él levantó la mirada, sus ojos fríos como el hielo, aunque su boca mostraba una sonrisa de satisfacción. ¿Has dormido bien, Valentina?, preguntó con una tranquilidad que le provocó escalofríos. Valentina no respondió, solo se sentó frente a él, tratando de controlar su respiración. Luis dejó el periódico sobre la mesa y comenzó a golpear suavemente la superficie de madera con los dedos. He pensado mucho y creo que ha llegado el momento de que termines con este juego infantil. Valentina apretó los puños, sintiendo cómo sus uñas se clavaban profundamente en la palma de sus manos. No sé de qué estás hablando. Luis soltó una leve risa, pero en su sonrisa no había ni una pizca de calidez. Eres inteligente, Valentina, pero no puedes esconderme nada. Intentaste escapar, y fallaste. Valentina se quedó inmóvil, sintiendo su corazón latir descontroladamente. ¿De verdad creíste que Natalia podría ayudarte? ¿Una mujer débil como ella? ¿Pensaste que yo no lo sabría? Valentina sintió que el aire se le atascaba en la garganta. Luis se levantó lentamente y caminó hacia ella. Pero no te preocupes. No la castigué, fue bastante lista al confesarlo todo. Valentina levantó la cabeza de golpe, mirándolo horrorizada. No, no puede ser. Luis ladeó la cabeza y curvó los labios en una sonrisa torcida. ¿De verdad pensaste que alguien estaría dispuesto a sacrificarse por ti? Nadie se atreverá jamás a desafiarme, Valentina. Y será mejor que lo recuerdes. Valentina sintió cómo se apagaba la última chispa de esperanza que le quedaba. Ya no había nadie de su lado. Estaba completamente sola. Luis se inclinó y apoyó una mano sobre su hombro. Deberías prepararte, porque no voy a esperar mucho más. Valentina se puso de pie de un salto, apartando su mano de un manotazo. No me toque. Su voz temblaba por la rabia y el asco. Luis suspiró, sin mostrar el menor signo de enojo. Puedes gritar, puedes resistirte, pero no podrás escapar. Tu destino ya está escrito. Valentina sintió cómo la sangre le hervía de pura indignación. Usted es un enfermo, un monstruo. Luis alzó una ceja y soltó una pequeña risa. Tal vez, pero soy el que tiene el poder. Dicho esto, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando a Valentina temblando de miedo. Durante todo ese día, Valentina no pudo probar bocado. Su mente giraba sin parar, llena de pensamientos caóticos. No podía seguir esperando. Si no hacía algo de inmediato, Luis no dudaría en actuar. Necesitaba encontrar la manera de cambiar las cosas. Esa noche, cuando Luis y todos en la mansión ya dormían, Valentina salió silenciosamente de su habitación y se dirigió a la biblioteca de Luis. Sabía que él guardaba documentos importantes allí. Si lograba encontrar algo que pudiera perjudicarlo, podría usarlo como un arma. Abrió la puerta con cuidado y entró en la habitación, llena de libros y archivadores de madera oscura. Rebuscó rápidamente, las manos temblándole por los nervios. Abrió un cajón y encontró un folder con un sello rojo. Cuando lo abrió, sus ojos se agrandaron de sorpresa. Dentro había documentos financieros sospechosos, transferencias de dinero hechas de manera encubierta, aparentes pruebas de transacciones ilegales. El corazón de Valentina latía con fuerza. Esto era lo que necesitaba. Sostuvo el folder con sumo cuidado y se preparó para salir. Pero justo en ese momento, una voz profunda y fría resonó a sus espaldas. ¿Qué crees que estás haciendo, Valentina?
Valentina se quedó congelada. Giró lentamente la cabeza y vio a Luis parado en la puerta, su mirada tan fría y afilada como un cuchillo. Valentina apretó el folder contra su pecho, intentando mantener la calma. Sé que tienes secretos. Sé que no eres el hombre honorable que pretendes ser ante los demás. Luis no mostró la menor señal de inquietud. ¿Y crees que puedes usar eso para ir en mi contra? Valentina se mordió el labio. Luis avanzó lentamente hacia ella y le arrancó el folder de las manos con un tirón brusco. Eres tan ingenua, Valentina. Se dirigió a su escritorio, abrió un cajón, arrojó los documentos dentro y los cerró con llave. Luego se volvió hacia ella, con los ojos endurecidos. ¿Realmente creíste que te permitiría causar caos en esta casa? Valentina sintió cómo el aire se le quedaba atascado en la garganta. Luis se acercó más, su voz era baja pero cargada de amenaza. Suficiente, te he dado demasiadas oportunidades. A partir de ahora, no tendrás más libertad. Valentina retrocedió, pero Luis ya había hecho una señal. Antonio y otros 2 sirvientes entraron a la habitación, sus rostros inmutables. Llévenla a su habitación, y desde este momento, nadie la dejará salir sin mi permiso. Antonio asintió. Junto a los otros hombres, sujetaron a Valentina con fuerza. Ella se debatía desesperada, gritando: «Suéltenme, no tienen derecho a hacerme esto». Luis cruzó los brazos, observando cómo ella luchaba como un animal acorralado. «Tengo todo el derecho, Valentina. Eres un pájaro enjaulado». Valentina gritó mientras las lágrimas le corrían por el rostro, pero Antonio y los demás la arrastraron fuera de la biblioteca. Cuando la puerta de su habitación se cerró de golpe y escuchó el clic de la cerradura, Valentina cayó al suelo, jadeando, con las lágrimas deslizándose por sus mejillas. Había fallado. Había perdido su última oportunidad. Ahora era realmente una prisionera, sin ninguna salida. Afuera, el sonido de los pasos de Antonio resonaba lento y constante, como un recordatorio de que jamás escaparía. Valentina se cubrió el rostro con las manos, su cuerpo temblaba en la desesperación más profunda. Lo que ella no sabía era que, solo un día después, aparecería una última chispa de esperanza. La habitación estaba completamente a oscuras. Valentina permanecía hecha un ovillo en la cama, con los ojos secos después de haber llorado tanto que ya no le quedaban lágrimas. No sabía cuánto tiempo había pasado despierta, ni si afuera ya era de día o seguía siendo de noche. Solo había una certeza en su mente: no podía continuar así. La puerta seguía cerrada. Cada vez que escuchaba pasos en el pasillo, su corazón latía desbocado. Luis le había advertido que no esperaría más. No sabía cuándo él decidiría dar el siguiente paso. De repente, un suave golpeteo sonó en la puerta. Valentina se incorporó de inmediato, sobresaltada. «¿Quién es?», susurró, llena de ansiedad. No hubo respuesta al principio. Luego, una voz familiar habló desde el otro lado. «Valentina, soy yo, Natalia». Valentina se precipitó hacia la puerta, apoyando el oído contra la madera. «Natalia, ¿puedes ayudarme a salir de aquí? No puedo abrir la puerta, pero tengo noticias importantes». «¿Recuerdas a Raúl?» «Raúl, el hermano de Alejandro». Valentina contuvo la respiración. No había vuelto a ver a Raúl desde el funeral. Él era el único en la familia González que no estaba bajo el control de Luis. Años atrás, Raúl había roto toda relación con la familia porque no soportaba la tiranía de su padre. Pero siempre había querido a Alejandro, y quizás no la dejaría sola. «Raúl, ¿dónde está?», Natalia susurró. «Le envié un mensaje a través de una persona de confianza. Él prometió que vendría». El corazón de Valentina latía con fuerza. Una tenue esperanza brillaba en medio de la oscuridad de su desesperación. «Gracias, Natalia. Nunca olvidaré lo que ha hecho por mí. Ten cuidado, Valentina». Se escucharon pasos alejándose y luego el silencio. Valentina se sentó en el suelo, abrazándose el pecho. No se atrevía a tener demasiada esperanza. Pero si Raúl realmente venía,
Tal vez todavía había una oportunidad. Esa misma tarde, la mansión González recibió una visita inesperada. Luis estaba sentado en su despacho cuando Carmen entró, con el rostro tenso. Señor, ha llegado el señor Raúl. Luis frunció el ceño, aunque rápidamente recuperó la compostura. Hazlo pasar. La puerta se abrió y Raúl entró. Seguía teniendo la misma apariencia fuerte y decidida de siempre, pero sus ojos mostraban una frialdad evidente al mirar a su padre. Luis se recostó en su silla, entrecerrando los ojos al observar a su hijo mayor. No pensé que regresarías. Raúl cruzó los brazos sobre el pecho. Yo tampoco creí que tendría que volver. Pero hay algo que debo resolver. Luis alzó una ceja. Ah, sí, ¿y de qué se trata? Raúl lo miró directamente a los ojos, su voz era tan fría como una hoja de acero. De Valentina. El ambiente en la sala se tensó de inmediato. Luis dejó lentamente la taza de té sobre la mesa, y su mirada se volvió peligrosa. Valentina es parte de esta familia. No tienes por qué preocuparte por ella. Raúl soltó una risa seca. ¿Parte de la familia? ¿Crees que no sé lo que le has hecho? Luis permaneció imperturbable. Raúl, te aconsejo que no te metas en esto. Te fuiste de esta familia hace mucho tiempo. Esto ya no es asunto tuyo. Raúl ladeó la cabeza, sus ojos eran afilados como cuchillas. Ella es la esposa de Alejandro. Y no es un objeto que puedas usar a tu antojo. Luis se puso de pie, su voz era un susurro helado. ¿Para qué has venido, Raúl? Raúl esbozó una sonrisa sarcástica. He venido a llevarme a Valentina de aquí. Luis soltó una carcajada. ¿De verdad crees que voy a permitirlo? Raúl se encogió de hombros y dio un paso adelante. No tienes derecho a retenerla. Y no he venido solo. Luis se quedó un instante inmóvil. Afuera, se escuchó el sonido de un auto que se detenía frente a la entrada. Un minuto después, una voz se oyó desde el umbral de la puerta. Señor Luis González, somos la policía. Le pedimos que coopere. Luis se quedó paralizado. Raúl sonrió, aunque no era una sonrisa de satisfacción, sino una cargada de advertencia. ¿De verdad pensaste que podrías ocultarlo todo para siempre? ¿Que nadie descubriría tus negocios sucios? Tengo todas las pruebas. Luis apretó la mandíbula. ¿Te atreves a traicionarme? Raúl alzó una ceja. Sería traición si te ayudara a ocultar tus crímenes. Pero no lo haré. Los agentes de policía entraron en la sala, con la mirada severa. Señor Luis, hemos recibido una denuncia sobre actividades ilegales relacionadas con usted. Necesitamos que nos acompañe a la comisaría para una investigación, dijo el oficial. Luis miró a su alrededor, como si estuviera buscando una salida. Pero sabía que, esta vez, no había escapatoria. Raúl habló despacio. Y no lo olvides, el delito de mantener a Valentina prisionera también es un cargo en tu contra. Luis apretó los puños, su rostro se ensombreció. Pero no le quedaba otra opción. Dos policías se acercaron y le colocaron las esposas. Luis miró fijamente a Raúl, con los ojos llenos de odio. Te arrepentirás de esto. Raúl esbozó una sonrisa fría. No, el que va a arrepentirse eres tú. Luis fue escoltado fuera de la mansión. Raúl respiró hondo, luego se volvió hacia Carmen, que estaba temblando cerca de la puerta. Llévame con Valentina. Carmen asintió rápidamente y lo condujo apresurada hacia el piso superior. Raúl se paró frente a la puerta cerrada con llave, y sin esperar más, la pateó con fuerza. La puerta se abrió de golpe. Valentina levantó la cabeza de inmediato, y al ver a Raúl allí, las lágrimas brotaron de sus ojos. Raúl. Él se acercó de inmediato y la ayudó a levantarse con cuidado. Vámonos, Valentina. Ya eres libre. Ella rompió en llanto en sus brazos. Por primera vez después de tantos días de oscuridad, sintió que la luz regresaba a su vida. Valentina sintió sus piernas temblar mientras Raúl la sostenía para que se pusiera de pie. Aún no podía creer que, después de todo lo que había vivido, realmente había sido rescatada de ese infierno. Miró a Raúl con los ojos llenos de lágrimas.
Raúl, ¿de verdad eres tú? Raúl le apretó suavemente la mano, su voz firme y segura. Soy yo, Valentina, y nadie volverá a hacerte daño. Pero no podían quedarse allí mucho tiempo. Raúl se volvió hacia Carmen, que aún temblaba por lo que acababa de presenciar. ¿Puede ayudarme a llevar a Valentina hasta el auto? Carmen tragó saliva, mirando nerviosa a su alrededor, y luego asintió. La salida más rápida es por la escalera trasera. Pero Luis tiene mucha gente leal. Si saben que piensa llevársela, no lo permitirán. Raúl asintió. No importa, ya tengo un plan. Tomó a Valentina de la mano y la sacó rápidamente de la habitación. Pero justo cuando llegaron al pasillo, una voz grave resonó a sus espaldas. Señor Raúl, ¿qué cree que está haciendo? Antonio. Valentina se quedó paralizada al ver a Antonio, el hombre de confianza de Luis, de pie al comienzo de la escalera, acompañado por otros dos hombres. Raúl entrecerró los ojos, protegiendo a Valentina detrás de él. Antonio, lo de Luis ya terminó. Él no volverá aquí nunca más. Antonio esbozó una sonrisa fría, pero sus ojos desprendían una amenaza latente. ¿De verdad cree que es tan fácil? Puede haber entregado a Luis a la policía, pero su poder no desaparecerá de la noche a la mañana. Valentina sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo entero. Raúl apretó los puños con fuerza, su voz sonó desafiante. ¿Y qué piensan hacer? ¿Pelear contra la policía? Antonio soltó una carcajada sarcástica. No lo entiendes, Raúl. Valentina no es alguien que puedas llevarte así como así. Raúl esbozó una media sonrisa. Ah, sí, entonces, veamos. Apenas terminó de hablar, Raúl se lanzó hacia adelante y le propinó un puñetazo directo al rostro de Antonio. El hombre, ya mayor, fue tomado por sorpresa y cayó hacia atrás, tambaleándose. «¡Corre, Valentina!», gritó Raúl, tomándola de la mano y tirando de ella mientras corrían escaleras abajo. Antonio rugió de furia. «¡Atrápenlos!». Los otros dos hombres salieron tras ellos de inmediato. Valentina sentía su corazón desbocado mientras descendían a toda velocidad hacia la planta baja. Al frente, la puerta trasera de la mansión estaba abierta de par en par. Carmen, quien había estado ayudándola en silencio todo este tiempo, los esperaba allí, hizo una señal rápida. «¡Rápido!». Raúl jaló a Valentina en dirección a la salida, pero justo cuando estaban a punto de cruzarla, un disparo rasgó el aire. Un arma. Valentina soltó un grito aterrador al ver que uno de los hombres leales a Luis había sacado una pistola y apuntaba directamente a Raúl. Raúl la empujó hacia un lado, protegiéndola detrás de una pared cercana. «¡Maldita sea! Está armado». Desde lo alto de la escalera, Antonio gritó. «No los dejen escapar». Raúl apretó los dientes y miró a Valentina con determinación. «Corre hacia el auto. Yo los detendré». «No, no puedo dejarte aquí». Raúl le dedicó una sonrisa tranquilizadora. «Confía en mí, Valentina. No dejaré que te hagan daño». Ella sabía que no podía dudar. Si no se iba en ese momento, ninguno de los dos lograría salir. Reuniendo todo su coraje, Valentina corrió hacia la puerta. Afuera, dos patrullas de policía ya estaban esperando. Al verla salir, un oficial se acercó rápidamente y la ayudó a entrar en el vehículo. ¿Está bien?, Valentina jadeaba, las lágrimas desbordándose de sus ojos. «Raúl, él sigue adentro». El oficial asintió y de inmediato levantó la mano para dar instrucciones a su equipo. «Equipo 1, entren a la mansión. Hay un rehén en peligro». Un grupo de agentes armados irrumpió en la casa sin perder tiempo. Valentina mordió su labio inferior, sus manos temblaban mientras las apretaba con fuerza sobre su regazo, el corazón desbordado de angustia. No apartaba la mirada de la puerta de la mansión. Pasaron solo unos minutos, aunque para ella fue una eternidad. Finalmente, la puerta se abrió de golpe. Raúl apareció, con algunos rasguños en el rostro, pero ileso. Valentina sintió que un alivio inmenso la inundaba. Corrió hacia él y lo abrazó con fuerza. «¿Estás herido?». Raúl soltó una risa ligera.
Estoy bien, esos tipos no pudieron hacerme nada. Valentina hundió el rostro en su pecho, las lágrimas cayendo sin control. Gracias, Raúl, si no hubiera sido por ti. Raúl acarició suavemente su cabello. Ya pasó, Valentina. Ahora eres libre. Ella cerró los ojos, disfrutando por primera vez en mucho tiempo de esa sensación de seguridad que había creído perdida. Mientras tanto, en la comisaría, Luis se sentaba frente al inspector. Sus manos seguían esposadas sobre la mesa, pero su rostro mantenía una expresión de calma absoluta. El inspector colocó un grueso expediente frente a él, su voz era firme. Señor Luis González, tenemos pruebas suficientes para acusarlo de múltiples delitos, incluyendo coacción, privación ilegal de la libertad y lavado de dinero. Luis curvó los labios en una mueca. ¿De verdad creen que pueden derribarme solo con eso? El inspector sonrió con frialdad y empujó otro expediente sobre la mesa. Aquí están las declaraciones de varios testigos, incluyendo personas que trabajaron para usted. Y no solo eso, sus cuentas bancarias han sido congeladas. Luis se detuvo por un instante. El inspector se inclinó hacia adelante, con una seguridad inquebrantable en su tono. Usted ya no tiene poder, señor González. Este es su final. Luis apretó los puños, pero esta vez ya no sonreía. Finalmente, había sido derrotado. Valentina iba sentada en el asiento trasero del coche patrulla, observando cómo la mansión González se alejaba lentamente en el espejo retrovisor. Ese lugar había sido su hogar alguna vez. Pero ahora, no era más que un recuerdo doloroso al que jamás regresaría. Se volvió hacia Raúl, con los ojos brillosos. ¿A dónde vamos ahora? Raúl le regaló una sonrisa suave. A donde tú quieras, Valentina. Ahora eres libre. Valentina inhaló profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sentía el aire limpio llenando sus pulmones. Había escapado de la pesadilla. Y ahora, una nueva vida la esperaba. Valentina estaba sentada en la sala del nuevo departamento, sosteniendo una taza de té humeante entre las manos. Afuera, el cielo era azul, la luz del sol entraba suavemente por la ventana, trayendo consigo una paz que hacía mucho no conocía. Todavía no se acostumbraba a esto, la libertad. Había pasado una semana desde la captura de Luis, pero ella seguía sintiendo que vivía en un sueño. A veces, aún despertaba en medio de la noche, creyendo que seguía encerrada en la mansión González, temiendo oír pasos tras la puerta. Pero entonces, abría los ojos y veía la luz cálida de la lámpara junto a la cama, sentía el silencio apacible del departamento, y sabía que la pesadilla había terminado. La puerta de la sala se abrió y Raúl entró, llevando un expediente en la mano. Lo colocó sobre la mesa y se sentó frente a Valentina. Buenas noticias, Valentina. El tribunal ha dictado una acusación formal contra Luis. El juicio será la próxima semana. Valentina miró el expediente que tenía delante, una mezcla de emociones agitándole el pecho. Por fin, pagará por todo lo que hizo. Raúl asintió. Luis no tiene escapatoria. Con todas las pruebas que reunimos y los testimonios de personas como Carmen y otros sirvientes, es casi seguro que recibirá una condena ejemplar. Valentina apretó los dedos alrededor de la taza. ¿Sabes cuánto tiempo podría pasar en prisión? Raúl suspiró. Los cargos incluyen coacción, privación ilegal de la libertad, abuso de poder y una larga lista de delitos financieros. Los abogados dicen que podría recibir al menos 25 años de cárcel, quizás más. Valentina respiró profundamente. Alguna vez pensó que Luis era intocable, que nadie podría alcanzarlo. Pero ahora, su imperio había caído. ¿Y Antonio? Preguntó después de un momento. Raúl esbozó una sonrisa amarga. Él también tendrá que rendir cuentas. Aunque no cometió los crímenes directamente, fue cómplice de muchos de los actos de Luis. La policía lo está investigando, y es probable que también termine en prisión. Valentina guardó silencio por unos segundos, luego esbozó una pequeña sonrisa. Entonces, todo ha terminado de verdad. Raúl la miró,
sus ojos llenos de preocupación. ¿Y tú, Valentina? ¿Has pensado en tu futuro? Valentina apoyó la barbilla en la mano, pensativa durante un largo rato. Todavía no lo sé, solo sé que no quiero vivir en el pasado. Quiero empezar de nuevo, una vida nueva, en un lugar donde no exista la sombra de Luis. Raúl asintió con la cabeza. Si necesitas cualquier cosa, estaré aquí. Valentina lo miró, el corazón rebosante de gratitud. Raúl no había tenido la obligación de regresar. Pudo haberla dejado enfrentarse sola a todo, pero no lo hizo. Luchó por ella, la ayudó a recuperar su libertad. Gracias, Raúl. Si no hubiera sido por ti, no sé qué habría sido de mí. Raúl sonrió levemente. Solo hice lo que Alejandro habría hecho. Estoy seguro de que, si él estuviera vivo, nunca habría permitido que pasaras por esto sola. Valentina bajó la mirada. Alejandro, si él aún estuviera, todo habría sido diferente. Pero ella sabía que él quería que siguiera adelante, que encontrara la felicidad. Y lo haría. Una semana después, el juicio contra Luis González se llevó a cabo en Madrid. Valentina estaba sentada en el banco de los testigos, el corazón acelerado al ver a Luis escoltado dentro de la sala del tribunal. Ya no era el hombre poderoso del linaje González. Su traje caro había sido reemplazado por un uniforme naranja de prisionero. Su cabello canoso estaba despeinado y sus ojos apagados. Pero cuando vio a Valentina, aún mantenía esa mirada fría, como si aún pudiera tener el control. El juez golpeó con fuerza el mazo y dio inicio al juicio. El fiscal se levantó y presentó todas las evidencias que demostraban los delitos cometidos por Luis. Se mostraron documentos financieros fraudulentos, declaraciones de varios testigos y, sobre todo, el testimonio de Valentina. Ella se puso de pie, con la voz firme, y narró detalladamente todo lo que había vivido dentro de la mansión González. Cada palabra suya era como un golpe certero que desmoronaba la imagen que Luis había construido durante tantos años. Luis intentó defenderse, pero su abogado no pudo hacer nada ante la contundencia de las pruebas que lo señalaban. Finalmente, tras horas de deliberación, el juez dictó sentencia. Luis González es condenado a 30 años de prisión sin derecho a libertad condicional. Un murmullo recorrió la sala. Valentina dirigió su mirada directamente hacia Luis. Por primera vez, él no la observaba con arrogancia. Por primera vez, se veía derrotado. Esa noche, Valentina y Raúl estaban sentados frente al mar, escuchando el suave vaivén de las olas. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Raúl. Valentina respiró profundamente, con la mirada fija en el cielo estrellado. Aliviada, como si hubiera vuelto a nacer. Raúl rió levemente. ¿Y qué vas a hacer ahora? Valentina sonrió con tranquilidad. Me voy de Madrid por un tiempo. Quiero viajar, descubrir el mundo, reencontrarme conmigo misma. Raúl asintió con una expresión serena. Me parece una gran idea. Y cuando regreses, recuerda que aquí tienes a alguien que te apoya. Valentina lo miró, conmovida, sintiendo una profunda gratitud. Lo sé. Gracias, Raúl. Él le devolvió una sonrisa suave. Sé feliz. Esa es la mejor forma de vencer. Valentina soltó una carcajada ligera y asintió. Se puso de pie y extendió los brazos, dejando que la brisa marina acariciara su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía libre. Por primera vez, sentía que realmente estaba viva. La historia de Valentina es un testimonio del poder del coraje y la perseverancia frente a la adversidad. A pesar de la opresión que sufrió, nunca renunció a la esperanza ni aceptó un destino impuesto por otros. La justicia puede tardar, pero tarde o temprano, quienes obran mal deben enfrentar las consecuencias. Además, el apoyo sincero de personas como Raúl y Natalia nos recuerda que en la lucha por la libertad, nunca estamos completamente solos. Lo más importante es entender que tanto la libertad como la felicidad no son dádivas, sino conquistas personales que debemos alcanzar con valentía. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal.
Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.